Hemos estado compartiendo series, su servidor, Asdrúbal y Bruce, y hemos estado compartiendo, no está ahorita la diapositiva ahí, hemos estado compartiendo sobre la fe. Es la segunda palabra que nos da. Sabemos que en un solo domingo de 40, 45 minutos es imposible abarcar lo que Dios hizo en miles y miles de años a través de los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero escogemos parte de lo que Dios nos quiere hablar como iglesia, y vamos escogiendo poco a poco esa parte donde nos va moviendo, nos va ayudando en nuestra manera de vivir. Y sabemos que pues todos estamos de acuerdo aquí que la vida está llena de circunstancias bien difíciles, muy difíciles. Y en ocasiones pensamos que hasta nos ha abandonado Dios. Eso nos ha venido a la mente en ocasiones. Y por un momento esas pruebas tan difíciles que hay en cada día, pues hacemos que nuestra fe se venga abajo. Nuestra fe se haga ver oscura, se haga ver lenta, se haga ver débil. O pensamos que nuestra fe, que nuestro corazón ya está perdiendo esa fe. La Biblia, tu Biblia, si tú traes la Biblia, está llena de mensajes de hombres y mujeres que Dios puso a prueba. El Señor nuestro Dios los puso a prueba, y en circunstancias verdaderamente incomprendibles para el ser humano, para nosotros, donde Dios muestra su poder en esas maravillosas cosas. Él muestra su poder y autoridad sobrenatural, como Él es un Dios maravilloso, grande. Y para lo que a nosotros se nos puede hacer difícil, imposible, dice la palabra en Lucas 18:27, dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que nuestra forma de ver las cosas es de una manera, pero para Dios no hay imposible. Así es que esas pruebas a veces nos llevan hasta el extremo a todos nosotros. ¿No te has sentido así, que te han llevado al extremo? Pero necesitamos la confianza de Dios para poder sobrellevar este tipo de pruebas. Hoy veremos un tema muy interesante sobre sobrellevar al extremo a un hombre como tú y como yo, mujer, que lo lleva hasta el límite permitido humanamente. En una prueba muy difícil lo hace Dios con él, y esto lo hace para que confiemos en Él. Ahora, ¿alguna vez has sentido que Dios te ha llevado al extremo en alguna situación de tu vida? Creo que muchos de los que somos hijos de Dios sabemos que nos ha llevado en circunstancias bien difíciles, y Él nos ha sacado también, nos ha levantado de esos momentos difíciles. Y a Él le damos, ahorita como el testimonio de Lupita, a Él le damos toda la honra y toda la gloria de lo que somos y llegamos a ser en un momento dado. En este caso estamos hablando de un hombre que Dios lo llevó al extremo. Y igual, lo llevó al extremo, pero tú te has sentido en un momento acorralado, un momento en una situación de familia donde sientes que el agua te llegó aquí. También te sientes como si estuvieras dentro de una jaula. Te sientes que te abandonó Dios. Y a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas. ¿Has sentido que tu fe flaquea en ocasiones? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:13, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Aquí nos habla el apóstol Pablo de una forma que las pruebas que estamos pasando aquí, pues solamente con Dios, y Él no nos va a dar cosas más grandes que no podamos soportar. Las Escrituras nos hablan de tener fe. Esta palabrita me encanta, de creer. Somos hijos
de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Si somos hijos de Él, quiere que pongamos la confianza en Él. Yo recuerdo mucho el pasaje, en mi vida con mis hijos, que los llevaba a una alberca, o los llevaba al mar o al río, y que mis hijos se soltaban y sabían que yo estaba cerquita, estaban pequeños, no sabían nadar, y sentían que se iban a hundir, y estiraban la mano, y sabían que yo estaba allí pegado a ellos. Esa confianza tenían porque yo estaba allí. Ellos estaban seguros o se sentían seguros porque ellos estaban mirándome a mí que yo estiraba la mano. Entonces, tenemos un Padre, somos hijos de Dios, el creador de todo el universo, y de esa manera quiere que estemos nosotros, que sientamos la presencia de Él, que estamos en sus manos, y que estamos en sus manos hoy, mañana, pasado, todos los días venideros. Él quiere que sientamos su presencia y que está cerca de nosotros. Dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea que con Dios están garantizados todos los días de nuestra existencia. La palabra fe viene del griego pistis, que significa confianza, que significa crédito, pero no del crédito que vamos a las tiendas, ¿sí? Por lo tanto, en nuestra vida hay situaciones y problemas, enfermedad y cualquier situación humana que necesitamos tener la confianza de Dios, como hijos de Dios, que Él estará con nosotros. Lo estoy diciendo bien fácil, lo estoy haciendo muy así, muy light, pero sabemos que cuando está la situación difícil, el momento difícil, nos sentimos acorralados, desesperados. Es por eso que necesitamos alimentarnos para estar fortalecidos cuando lleguen esas pruebas, que son pruebas difíciles, que no son fáciles, Pero te tengo esto. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué? Dios nos escogió, Dios quiso, mas a cuánto lo recibieron, a los que creen, otra vez, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Amén. ¿Eres hijo de Dios? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, sino por deseos, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Sería muy ilógico hacer esta pregunta aquí. Muchas gracias, hermano. Sería muy ilógico hacer esta pregunta aquí dentro de una iglesia cristiana, donde pues se supone que normalmente venimos cristianos, personas que buscamos a Dios, personas que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, personas que tenemos discapacidades, pero esas discapacidades vienen a ser, pues como dice Pablo, vienen siendo nuestras debilidades, y en esas debilidades se manifiesta el poder de Dios. Así es que aquí estamos esas personas, pero esta pregunta es un poquito ilógica, como les digo. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Hubo un hombre que luchó mucho por los derechos de las personas en los Estados Unidos. Este hombre se llamaba Martin Luther King. Y él dijo estas palabras: decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si no existiera. Y no estoy juzgando a nadie, ¿no? Este hombre dice esto, no es bíblico. Este hombre luchó por los derechos ahí de las personas de color en los Estados Unidos. Y dice: decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si no existiera. Entonces, necesitamos creer en Dios, y no solo creer, sino también confesarlo, y no solo confesarlo, sino también compartirlo. Y no solo compartirlo, sino también vivirlo, experimentarlo, creer. Necesitamos creer, necesitamos tener fe, estar convencidos que estamos fortalecidos con Él y para Él. Les decía que Dios mostró su amor, compasión, poder, autoridad con muchos hombres y mujeres en los antepasados. Vemos la Biblia que está llena de testimonios.
Pero hubo un hombre que escogió el Señor, lo puso a prueba. Y tan fuerte estuvo esta prueba de fe que lo llamó padre de la fe. Este hombre es Abraham. Y vemos los capítulos en Génesis después del 12, 13, 14 hasta el 22 que habla de la vida de él. Dios hizo un pacto con él y lo vimos en la anterior prédica. Hizo un pacto muy fuerte con él que involucró a los hombres de una manera muy extraña, pero solo es Dios el que hace esto. Y fue llevado al extremo por Dios mismo, así, al extremo. Una prueba muy difícil. Y el Señor, cuando vio a Abraham y cuando estuvo con él en ese pacto, hasta le cambió de nombre. Le puso, se llamaba Abraham y le puso Abraham, que significa padre de muchas multitudes. Pero ¿qué sucedió con Dios y este hombre Abraham en estos capítulos? Dios llamó a Abraham a dejar a la tierra donde él vivía. Le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te vayas de allí. Y Abraham tenía una edad muy avanzada. Abraham tenía alrededor de 75 años. Y Dios le promete un hijo a él y a su esposa. Y lo veíamos la ocasión anterior, que era un poco de humor. Oye, pues ¿cómo? Tiene 100 años, 90 años, ¿y cómo va a tener un hijo? Y Sara tiene, que también era Saraí, que le cambió el nombre a Sara, tiene 90, ¿cómo va a tener un hijo? Ahorita humanamente decimos, una mujer tiene 90 años, la vemos físicamente, ¿cómo va a estar amamantando? Ella misma decía, ya me veo amamantando un bebé a mis 90 años. Pero Dios les concedió un hijo a él y a su esposa. Ella era estéril. 90 años, Dios hace algo maravilloso, le da un bebé, le da un hijo, y este niño se llama Isaac. Pero Abraham, no lo tuvo. Aquí la Biblia no habla de que tenían cesárea, que los llevaban al hospital más importante de la ciudad, no. Eran partos naturales, en la misma dificultad. Aquellas que son mamás deben saber de lo que estoy hablando. Era una situación muy difícil a sus 90 años, con una fuerza enorme para traer al mundo aún al Hijo de Dios. Porque era un hijo de Dios. Dios se lo prometió, ¿a quién? A Abraham. Y se lo dio a Abraham. Se lo dio a Abraham, se lo dio a Sara. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Recibe un hijo a los 100 años y ella a los 90, estéril, de manera natural. Para Dios nada es imposible. Y sigue interviniendo Dios en la vida de Abraham. Sigue interviniendo en este hombre ya de más de 100 años y lo lleva al extremo en su fe. Me gusta esta palabra. ¿Y cómo es eso? Dice la palabra en Génesis 22, del 1 al 19. ¿Están conmigo? Dice, Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.
Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. Ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. ¿Qué les parece? La vida de Abraham. Dios pone a prueba a este hombre, lo lleva hasta el extremo. Imagínense la situación de él, de tomar a su propio hijo, su hijo amado, a una edad de que le llegó de un regalo de Dios, lo pone encima de la leña, encima del fuego, encima de esa leña y próximamente a ponerle fuego. Ese era un holocausto, se consumían con el fuego completamente. A esa prueba fue llevado este hombre, aún en su vejez. Él sentía que se estaba desmoronando. ¿Cómo te sintieras tú en ese momento? Abraham cree y confía en el Señor. Hasta el último momento confía en el Señor allí, estando con su hijo en ese lugar. ¿Sentiría dolor? ¿Sentiría desesperación? Humanamente, claro que sí, amaba a su hijo. Pero Dios no quiere lastimar a Abraham, ni tampoco quiere lastimar a Isaac. No quiere que pase eso, sino exponerlo como modelo de la fe que tenía para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios y también para nosotros mismos aquí en este momento. Después de más de 2000 años, nos está dando una prueba de fe. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Tienes hijos? ¿Amas a tus hijos? Sí, amamos a nuestros hijos. Sería pues un poco raro decir, si Dios te lleva a esta prueba, pero Dios no quiere llevarnos a pruebas así. ¿Por qué lo va a hacer, verdad? Es un Dios de amor, un Dios de gracia. Ahora, ¿qué sentiría la madre, Sara? ¿Hay mamás aquí? ¿Qué sentiría la madre a sus 90 años haber amamantado a su bebé que Dios le dio en los últimos, en una edad muy avanzada? ¿Qué sentiría la mamá al saber que Abraham se había llevado a su hijo y tenía la idea de que posiblemente iba a hacer eso? ¿Qué sentiría al verlo cuando iba llegando Abraham con su hijo? Porque nunca se le separaba. Dios hizo un pacto y le reafirma y dice el Señor que lo bendeciría de gran manera, multiplicaría su descendencia. Ahora, Abraham como hijo obedeció. Somos hijos de Dios. ¿Creemos en Dios? Ahora, la parte difícil como ser humano, ¿qué es? Obedecer. Es difícil para nosotros en ocasiones obedecer por dadas las circunstancias, pero a eso somos llamados, a tener fe en las circunstancias que sea. Somos llamados a tener fe, a alimentarnos de la fe. Abraham, aquí estoy, respondió. Abraham estaba listo para escuchar, porque él conocía la voz de arriba. También como Abraham y como hijos de él te puede llamar a ti por tu nombre. Te está llamando por tu nombre. Y lo hace todos los días.
Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Dios me va a hacer daño, Dios me va... No, el temor de Dios es perder el favor de Dios, no estar en el camino de Él. ¿Y qué nos ha pasado? Como seres humanos nos hemos desviado y nos hemos privado de las bendiciones de Él porque no las hemos visto. Ahí están, pero no disfrutamos de las bendiciones de Él. El Señor te puede llevar por pruebas distintas a cada uno de nosotros, pero Él te hablará en su momento oportuno, como lo hizo con Abraham. Ahora, Abraham alzó la vista y ahí en el matorral vio un carnero enredado con los cuernos. Lo tomó y fue lo que puso de ofrenda, de holocausto. Ahí lo puso y lo ofreció al Señor. Y Abraham le puso ese nombre, el Señor provee, a ese lugar. Dios provee siempre cuando confiamos en Él. Hasta las últimas instancias, obedecemos su palabra cuando creemos, cuando ya sabemos que nos está llegando al agua, y si creemos en Él, Él hace de lo imposible humanamente que sea posible. Y eso se llama fortalecer la fe. El versículo 4 dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Al tercer día levantó su mirada. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, levantamos nuestra mirada. Cuando nosotros andamos, que no estamos bien, nuestro corazón, ¿qué hacemos? Mira, no anda bien. No se acerca a la iglesia, no se acerca a la familia, no se acerca a alguien. No está bien. Y como seres humanos debemos de buscar a Dios para sentirnos bien, estar bien en su presencia. Él corrige, Él disciplina, y a veces no queremos la disciplina de parte de Él. Alza tu mirada al Señor. Aquí Dios al tercer día proveyó un carnero y salvó la vida ¿de quién? De Isaac. Él tuvo la confianza, Abraham, de eso y obedeció. Dios es grande, Dios es maravilloso y su amor es incomparable. Dice Juan 3, 16, 18, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Otra vez, el que cree en Él no es condenado. No nos debemos de sentir condenados. Si tú crees en el Señor, no hay condenación. Debes sentirte libre, sin cadenas, sin ataduras, sin nada. Debes de sentirte alegre, debes de sentirte con mucha fe. Abraham el tercer día llegó y alzó sus ojos y proveyó el carnero y Dios salvó la vida de Isaac. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios fue sacrificado, su único hijo al cual amaba. Y al tercer día resucitó trayéndonos salvación a nosotros. Él fue el Cordero divino, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó al Cordero de Dios. Dios proveyó ese Cordero por gracia, por amor, por nosotros. Ahora, si crees esto, si crees lo que te estoy diciendo, yo en la semana pido a las personas que oren, le pido ahorita a mis hermanos que oren, le pido al Espíritu Santo que te convenza, que yo no puedo convencer a nadie, que sea el Espíritu Santo de que te convence de la palabra que hace miles de años fue escrita por inspiración de Dios. Fue escrita por Él, que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que pone a prueba, pero no te ahogues, no te pone dentro de una jaula y no te va a dar pruebas que tú no puedes soportar, pero necesita de nosotros nada más obediencia. Si hay necesidad de que te quebrantes, hazlo. No sé cómo estemos, pero Él quiere que nosotros lleguemos ante Él humillados. No quiere vernos así caminando, quiere que le estemos mirándole a Él, levantemos nuestra mirada, así como lo hace con Abraham. Así lo hace el Padre. ¿Eres llevado a pruebas todos los días? Me imagino que sí, todos nosotros somos llevados a pruebas todos los días. Es más, en el trabajo llevamos pruebas. Necesitamos alimentar la fe, necesitamos creer, necesitamos
saber que si te estás ahogando, hay un Dios que te salva, un Dios de amor. Y si crees que Dios te está llevando al límite en una circunstancia como la de Abraham, primeramente debes de creer, debes de confiar en Él. Dice Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, una vez más, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Quién cree esta palabra? Amén, amén. Dios lo levantó de entre los muertos. Lo resucitó al tercer día. Necesitamos creer eso. Necesitamos creer. Y creer también es obedecer a Dios. ¿Ah? Sí. Creer es obedecer a Dios. Fe es obedecer a Dios. Creer que nacimos de nuevo en Él y para Él. Que ya no soy yo, sino que es Él el que vive en mí. Ya no me voy a dejar arrastrar por mis pensamientos que me llevan para acá y que me llevan para acá con la voz, con la cara hacia abajo. Ahora voy a permitir que el Señor me lleve a mí. Porque el Señor ya me liberó de las cadenas, ahora voy a permitir que Él guíe mi vida. Ahora es Él el que vive en mí y mora en mí. Es el que camina conmigo, es el que me lleva y en los momentos difíciles es el que me tiene en la mano. Por fe yo creo que soy hijo de Dios. Y que cualquier circunstancia, ya sea de salud, de enfermedad, de problemas, Él va a estar conmigo, no importa hasta dónde sea el límite que te lleve. Él te va a gritar en ese momento, José, Abraham, Pablo, Omar. En ese momento te va a gritar, te va a detener, ¿no? Hey, detente, aquí estoy yo. Tú eres mi hijo, te estoy hablando, detente. Ahí está el Señor, así es el Señor. Necesitamos estar completamente convencidos del Evangelio de Jesús. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos estar convencidos del Evangelio de Jesús, creer, tener fe, vivir la fe. La vida es el campo de batalla para nuestra fe. Es un campo de batalla todos los días, todos los días. El enemigo pone trampas, Dios pone pruebas. Así como Abraham creyó en todo momento, nosotros somos hijos de Dios y viviremos por fe, no por vista. Los momentos difíciles, como les digo, los momentos difíciles, hablarlo ahorita y vivirlos, es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente estar sentados escuchando una palabra, pero nos estamos alimentando y le pedimos a Dios que nos alimente para llegar a los momentos difíciles. Y dice que Él va a proveer de todo lo que necesitamos. No es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y te digo esto porque estamos comentando testimonios y la verdad, yo creo en Dios primeramente porque me transformó. Vi que transformaba a personas, no creía, creí en Él y me transformó. Ahora, la obediencia fue donde empezó a tratar a mi persona. Y conforme iba creciendo en Él, iba obedeciendo más a Él, iba conociéndolo más a Él. Él sé ahora que provee mi vida, que provee a mis hijos, que provee a mi familia, que provee todas las necesidades que yo tengo. Y como testimonio he dado muchos testimonios de eso. El más reciente testimonio que Dios hizo en la vida de mi familia y fue de mi esposa. Que mi esposa, pues ya algunos lo saben que ella tuvo COVID y estuvo 11 días con oxígeno. Y pues estuvo muy mal, estuvo muy grave. Fue una situación, como les digo, decir, ten fe, Dios provee, Dios provee. En el momento te desmoronas, en el momento sientes que estás ahogándote. Ves a la persona que está en cama con tanques de oxígeno, sin poder respirar, sin poder ir al baño. Se te viene todo encima. Esa es la persona que amas, tu compañera, la que Dios me dio como compañera, que comparte todo conmigo, las buenas y las malas, que lloramos juntos, reímos juntos. Ahí está, 11 días sin oxígeno, pegada al oxígeno y cada vez más mal. Y que el 11º día te digan, ¿sabes qué?
vengo por el tanque, ya no hay oxígeno, se acabó el oxígeno en la ciudad. Si llega a ocupar, que se vaya a un hospital porque ya no hay oxígeno. Y eso te lo dicen en la noche, como siempre. Y llega ese momento tan difícil que nos ponemos a orar. Ella tenía abajo de 90. Los médicos, la ciencia dice que tiene que tener su oxigenación arriba de 90. Tenía 87, 86. Se lo quitaban y rápido tenía que volvérselo a poner. Fue una situación difícil. En ese momento nos agotamos las palabras. No había palabras que no hubiéramos mencionado para decirle al Señor que hiciera algo con la salud de mi esposa, Evelyn. Y en ese cansancio nos dormimos sin oxígeno y ella me decía, se cansó y se quedó dormida. Y yo me dormí junto con ella, el cansancio, con el oxímetro en el dedo, y veíamos que 86, 87. El cansancio nos durmió orando. Cuando abrimos los ojos vimos que tenía 91. Dios proveyó el oxígeno que ella necesitaba. Eso estoy completamente seguro, y nada más lo hace Él. Ese día que le quitaron el oxígeno no aguantaba y empezamos a orar y se cansó y se quedó dormida y yo junto con ella. Fue Dios el que dio oxígeno gratis, es el que provee el oxígeno. Y al otro día me la fue levantando de la cama. Empezó a ir al baño, empezó a caminar, empezó a tener respuesta de lo que había en su organismo. Y gracias a la ayuda de todos ustedes y muchas oraciones y de todas las maneras, Dios proveyó. Es difícil, ¿verdad? En el momento. Es difícil en el momento cuando estás ahogándote decir, Señor, pues aquí estoy, toma mi vida. Es difícil, pero el Señor quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Nos lleva hasta el límite. Él allí hizo la obra. Dijo, no es el momento, no es el momento. Aquí está, Alejandro, no es el momento, tienes más días de ella con tu vida, sigue tu vida con ella, tienes más días, disfruten los días. El Señor te pone así, te pone tu fe, te la lleva, hace cosas maravillosas y sabes que a veces tenemos que quebrantarnos porque no podemos acercarnos a Él. Tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón para poder llegar al Padre. Es nada más a través de Él que podemos llegar al Padre, por gracia. Por eso Él vino aquí al mundo. Murió en una cruz, en esos maderos, de una manera vergonzosa, y lo hizo. Aceptó, resucitó al tercer día. Es un Dios que está vivo. La palabra es inspirada por el Señor. Un pastor inglés, por allá en los años de 1850, Charles Haydon Spurgeon, perdón mi inglés, dijo, esta Biblia, este libro, la Biblia, ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado. Este libro me ha confrontado. Este libro me ha sonreído. Este libro me ha sostenido. Este libro me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, ha llorado conmigo. Este libro me habla. Este libro está vivo. Este pastor habla de eso, de la Biblia. Y es por fe porque sus letras aquí, a lo mejor por letras así acumuladas, no tienen interés, pero juntas, y es inspiración de Dios, salva vidas y para siempre, restaura corazones, restablece el orden en tu vida, quita el caos, nos llama, pero también nos disciplina. Esta Biblia es lo que hace y es inspiración de Dios. Ahora, como hijos de Dios necesitamos vivir esto, experimentar esto, atrevernos a andar a vivir en la palabra, a vivir aquí. Dice Hebreos 12, 1, 2, por tanto también nosotros que estamos rodeados de multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre
que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Otra vez, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es el que perfecciona nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea que es Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice despojarnos del lastre. En términos marineros, lastre es un peso. ¿Sí? Es un peso enorme. Los barcos, cuando tienen inestabilidad, les ponen piedras con cemento para que el barco pese y pueda navegar. Imagínense, los buques, eso hacen. Los submarinos, ¿saben cómo navega el submarino? Tiene tanques que sumerge todo, se llena de agua y se zambute. Y para salir a flote tienen que otra vez sacar esa agua de esos tanques, y es lo que lo hace livianito y flota. Wow, ese principio no crean que vino del hombre, ese principio viene de Dios. Despojémonos del lastre, eso que no nos permite llegar al Señor, eso que nos duele, y nos duele que sepan a veces, eso que nos avergüenza, ya no te avergüences. Si eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, clama a Él. Abre tu boca, dispón tu corazón y dile: Señor, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que tú has perdonado mis pecados, y estoy aquí, Señor. Abro mi vida, abro mi corazón para que tú reines todos los días de mi vida, y eres mi Salvador a partir de hoy. Esa es la parte de la fe, que nosotros creemos en Él, porque Él es el que perfecciona nuestra fe, Jesucristo. Fijemos la mirada en Él esta mañana. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie, por favor. Si estás pasando hoy por una situación que no está en tus manos, déjala en las manos de Jesús. Si sientes que tu fe es débil, es Cristo quien da la fortaleza. Y así, si crees que tienes que nacer de nuevo, vuelve a nacer de nuevo. El Señor, por gracia, te recibe con amor. Cree en la obra del Señor, lo que hizo en la cruz. Jesús ya pagó el precio. Él ya murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él es nuestro Rey y Salvador. La fe es la llave para poder entrar en su presencia, y la presencia es la eternidad. Después de esto, porque somos peregrinos aquí, después siguen la eternidad. Como hijos de Dios, nos anima como iglesia, como hijos de Dios, a vivir en la fe por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Tenemos que ser obedientes. Y en todos los aspectos. Ustedes ven esto que está aquí. Eso es una prueba de fe, la obediencia. ¿Saben por qué? Porque yo tengo fe y la seguridad de que todo lo que ponga allí, Dios proveerá mi familia, mi casa, mi trabajo. Es con una fe que yo digo, pues, todo lo que vaya allí, el Señor lo provee. Así como proveyó el oxígeno, así como proveyó en aquel momento aquel carnero que pusieron encima de ese holocausto. El Señor provee todo en el momento oportuno. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, ayúdanos a crecer en fe, en fortalecernos en fe, creer en ti, Jesucristo, como consumador de la fe. Ayúdanos a nacer de nuevo, despójanos de la vieja naturaleza. Queremos y necesitamos confiar de ti, Señor. Si hay necesidad de quebrantarnos nuestro corazón, hazlo, Padre, lo ponemos en tus manos. Señor, que hoy sanes al enfermo, por fe, ponemos manos sobre aquel que está enfermo, Padre, para que tu fe lo sane, Señor, para que tu amor lo sane, tu gracia lo sane, sea sanado por fe. Y si hay alguien, Padre, aquí que quiere restaurar su matrimonio, que quiere restaurar su relación
con un papá, con una mamá, con un hermano, con un hijo, Señor. Toca su corazón, Padre, dale fe, alimenta su corazón. Establécete allí, Señor. Haz raíces en su corazón, en su mente, en su alma, Padre, y que sepa que tú estás con él en todo momento, Señor. Que sepa que tu amor es incomparable, que sepa que tu poder y autoridad es incomparable, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que haga la obra el día de hoy. Que nuestra fe, Padre, dependa no de las obras, sino de lo que sentimos de tu presencia en nuestro corazón, Señor. Va aumentando conforme, Señor, tú nos vas abriendo entendimiento. Y a veces nuestro entendimiento es humano, el tuyo es sobrenatural, Padre. Sana, Señor, sana de cualquier tipo de situación que haya aquí, Padre. A veces pensamos que pues estamos enfermos y no lo estamos, Señor. Simple y sencillamente estamos ausentes de tu fe. Hoy queremos, Señor, anhelamos que tu fe llegue y nos invada nuestro corazón. Queremos crecer en fe. Queremos tener esa enorme fe hasta el extremo donde podamos decir, aquí estoy. Sí, Señor, aquí estoy. Háblame, Padre, aquí estamos. Conozco tu voz, conozco tu acento. Sé que soy tu hijo, Señor. Tengo la seguridad porque acepté que soy tu hijo. Por gracia, por amor, estoy aquí. Líbrame, Señor, de toda tentación, líbrame de todo vicio, líbrame, Señor, de toda situación y circunstancia que no te agrada a ti, Señor. Ayúdame a perfeccionar mi forma de ser bajo tu voluntad, bajo tu gracia, Padre. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.